En 1979, un hombre que se consideraba inmortal miró a los ojos de la muerte y se dio cuenta de que había cometido el mayor error de su vida. Idi Amin Dada, el dictador que transformó Uganda en un matadero humano, estaba a punto de descubrir que incluso los monstruos más temidos pueden ser derrotados por su propia arrogancia. Si quieres entender cómo uno de los tiranos más sanguinarios de la historia africana perdió todo en cuestión de días, entonces este video es para ti. Bienvenidos a Ecos de la Esclavitud. Soy vuestro narrador, Juan Silva. Hoy te presento una historia que te hará cuestionar la libertad. Antes de sumergirte, dime en los comentarios de qué país nos escuchas. Tu apoyo es vital. Deja tu me gusta y únete a nuestra comunidad. Suscríbete. Y ya que estamos hablando de historias que marcaron para siempre el continente africano, deja ese like si tú también estás fascinado por esos relatos históricos que pocos conocen. Kampala, Uganda, 1971. Las calles que antes resonaban con risas de niños, ahora temblaban bajo el sonido de botas militares. En solo unos meses, un país entero se había transformado en el patio de recreo personal de un hombre, cuya sed de poder era superada solo por su sed de sangre. Idi Amin Dada no era solo un dictador. Él era un depredador que transformó una nación en su propia arena de caza. Pero para entender el error que llevaría a su caída, necesitamos volver al inicio de esta historia macabra. Amin no nació un monstruo. Fue moldeado por una combinación explosiva de brutalidad colonial, ambición desmedida y una psicopatía que se manifestaría de formas inimaginables. Nacido en una familia musulmana en el norte de Uganda, Amin creció en un ambiente donde la violencia era el lenguaje universal. Cuando se alistó en el ejército colonial británico en 1946, los oficiales pronto se dieron cuenta de que habían encontrado a alguien especial, no por la inteligencia o el liderazgo, sino por la capacidad aterradora de ejecutar órdenes sin cuestionar, no importa cuán brutales fueran. Era un soldado perfecto para las misiones más sucias del imperio. Durante la insurgencia de los Mau en Kenia, Amin se ganó una reputación que haría retroceder incluso a veteranos de guerra. Él no solo mataba rebeldes, los torturaba, los mutilaba, transformaba cada ejecución en un espectáculo de horror. Los británicos lo adoraban. Habían encontrado a su perro de guardia perfecto. Pero los perros de guardia, cuando se hacen demasiado grandes, se vuelven contra sus dueños. En 1962, Uganda conquistó su independencia y Milton Obote asumió el poder. Amin, ahora un coronel respetado, parecía el soldado leal perfecto. Obote no podría haber estado más equivocado. Mientras el presidente se preocupaba por política y diplomacia, Amin estaba construyendo una red de lealtad absoluta dentro del ejército. Cada ascenso, cada favor, cada orden estaba calculada para un único objetivo: el poder absoluto. La paciencia de Amin duró 9 años. En enero de 1971, mientras Obote participaba en una conferencia en Singapur, Amin ejecutó uno de los golpes militares más rápidos y eficientes de la historia africana. En menos de 24 horas, Uganda tenía un nuevo líder. Lo que nadie imaginaba era que también había encontrado a su verdugo. Los primeros meses del gobierno de Amin fueron casi normales. Prometió elecciones, habló sobre desarrollo, incluso sonrió para las cámaras internacionales, pero por detrás de esa fachada, algo siniestro se estaba desarrollando. Amin estaba probando límites, viendo hasta dónde podía ir antes de que alguien lo detuviera. La respuesta era muy lejos. El primer signo de lo que estaba por venir sucedió en julio de 1971. Amin ordenó la ejecución de todos los soldados del ejército, que eran de la etnia Chol y Lango, las mismas etnias de su antecesor Obote. No fueron solo algunos soldados, fueron miles. Hombres que habían servido lealmente al país fueron llevados a cuarteles,
masacrados y sus cuerpos arrojados a fosas comunes. Pero eso era solo el aperitivo. En agosto de 1972, Amin hizo el anuncio que conmocionaría al mundo. Todos los asiáticos, entre 55.000 y 80.000 personas, tenían 90 días para dejar Uganda. No importaba si eran ciudadanos ugandeses, si sus familias vivían allí hacía generaciones, si eran dueños de negocios que sostenían la economía local. Amin había decidido que ellos eran el problema de Uganda y su solución era simple: expulsión total. El mundo observó con horror, mientras familias enteras eran forzadas a abandonar todo: casas, negocios, recuerdos de toda una vida. Muchos fueron golpeados, violados, asesinados durante el proceso. Amin no solo robó sus propiedades, las distribuyó entre sus seguidores como premios de lealtad. La comunidad internacional protestó, impuso sanciones, condenó. Amin se rió. Él había descubierto algo poderoso. Cuanto más lo odiaba el mundo, más fuerte él se sentía. Cada condena internacional era combustible para su megalomanía creciente. Y fue en ese momento que Idi Amin cruzó la línea entre dictador y monstruo. Las ejecuciones se volvieron más frecuentes, más elaboradas, más públicas. Amin ya no se contentaba con solo matar. Él quería que Uganda entera supiera que él podía hacer cualquier cosa con cualquier persona en cualquier momento. Ministros fueron ejecutados en reuniones de gabinete. Soldados fueron obligados a matarse unos a otros por entretenimiento. Mujeres fueron violadas delante de sus maridos antes de que ambos fueran asesinados, pero lo más aterrador era que Amin parecía genuinamente divertirse. Él reía durante las ejecuciones, hacía bromas sobre los cuerpos, y hay incluso relatos nunca completamente confirmados, pero persistentes, sobre prácticas que desafían cualquier sentido de humanidad. Uganda se había convertido en el reino personal de un psicópata con poder absoluto. Los números son difíciles de comprender. Se estima que aproximadamente 300.000 civiles fueron asesinados durante el régimen de Amin. Para un país con menos de 10 millones de habitantes, esto significa que 1 de cada 30 personas fue ejecutada por orden directa del presidente. Pero Amin había desarrollado algo aún más siniestro que la violencia: un culto de personalidad que desafiaba toda la lógica. Él se autoproclamó Su Excelencia Presidente Vitalicio, Mariscal de Campo, Al-Had, Dr. Idi Amin Dada, vencedor del Imperio Británico, conquistador del Imperio Británico en África en general y Uganda en particular. Hacía afirmaciones cada vez más grandiosas sobre sí mismo. Dijo que tenía visiones de Dios. Llegó al punto de afirmar que era el último rey de Uganda. La paranoia de Amin crecía junto con su megalomanía. Él veía enemigos en todas partes, en sus propios ministros, en sus generales, incluso en sus esposas. Una de sus esposas, Kai Amin, fue encontrada muerta y descuartizada después de intentar dejarlo. Oficialmente fue un accidente de coche. No oficialmente. Bueno, Amin tenía un patrón cuando se trataba de personas que lo desafiaban, pero había algo que Amin no percibía mientras construía su imperio de terror. Él estaba creando enemigos mucho más peligrosos de lo que imaginaba, no solo dentro de Uganda, sino en los países vecinos que observaban con horror creciente, especialmente en Tanzania. Julius Nyerere, presidente de Tanzania, había observado en silencio mientras Amin transformaba a Uganda en un matadero. Nyerere era todo lo que Amin no era: intelectual, diplomático, respetado internacionalmente. Él había ofrecido refugio para miles de ugandeses que huían del terror de Amin. Pero Nyerere tenía límites y Amin estaba a punto de sobrepasarlos de forma espectacular. En 1978, la economía de Uganda estaba en colapso total. La expulsión de los asiáticos había destruido el sector comercial.
Las ejecuciones constantes habían eliminado a cualquier persona con conocimiento técnico. La agricultura estaba abandonada porque los agricultores tenían miedo de salir de casa. Uganda, que una vez fue llamada la perla de África, se había convertido en un estado fallido. Pero en lugar de intentar resolver los problemas internos, Amin hizo lo que los dictadores desesperados siempre hacen. Buscó un enemigo externo para culpar, y él escogió el peor enemigo posible. El 10 de octubre de 1978, Amin cometió el error que sellaría su destino. Él invadió Tanzania. La justificación oficial era ridícula. Alegaciones de que Tanzania estaba apoyando a rebeldes ugandeses. La verdad era que Amin necesitaba una victoria militar para restaurar su imagen de hombre fuerte. Él creía genuinamente que su ejército, de brutales malentrenados, podría fácilmente derrotar a las fuerzas tanzanas. Nunca hubo un cálculo tan equivocado en la historia militar africana. La invasión inicial fue un desastre. Las tropas ugandesas, acostumbradas a aterrorizar a civiles desarmados, descubrieron que luchar contra soldados reales era completamente diferente. Ellos avanzaron algunos kilómetros en territorio tanzano, saquearon algunas villas y entonces pararon. No tenían idea de qué hacer a continuación. Nyerere, que había pasado años intentando resolver la situación diplomáticamente, finalmente decidió que había llegado la hora de acabar con Amin de una vez por todas. Pero él fue más inteligente que eso. En lugar de solo repeler la invasión, él transformó la guerra en una cruzada de liberación. Nyerere reunió no solo al ejército tanzano, sino también a miles de exiliados ugandeses que habían estado esperando por esa oportunidad hacía años. Exsoldados de Obote, sobrevivientes de los masacres de Amin, familias enteras que habían perdido todo. Todos se unieron a lo que se conoció como el Ejército de Liberación Nacional de Uganda. En noviembre de 1978, la contraofensiva tanzana comenzó y fue devastadora. Las tropas de Amin, que parecían tan temibles cuando estaban masacrando civiles, se desintegraron completamente cuando se enfrentaron a un ejército real. Soldados desertaron en masa. Oficiales abandonaron sus unidades. En cuestión de semanas, lo que Amin pensaba que sería una guerra rápida se transformó en una desbandada humillante. Pero lo peor aún estaba por venir. Conforme las fuerzas tanzanas avanzaban en dirección a Uganda, algo extraordinario sucedió. La población ugandesa no solo recibió a los invasores como libertadores, ellos se unieron a ellos. Villas enteras se levantaron contra las guarniciones de Amin. Soldados ugandeses comenzaron a rendirse en masa o simplemente cambiar de bando. Amin, que había pasado 8 años creyéndose invencible, de repente se encontró comandando un ejército fantasma en un país que lo odiaba. En diciembre de 1978, las fuerzas tanzanas cruzaron la frontera ugandesa. Amin ordenó resistencia hasta la muerte. Sus comandantes se rieron en su cara y huyeron. Él prometió recompensas fabulosas para quien luchara. No quedó nadie para escuchar. La capital, Kampala, que una vez tembló de miedo al sonido de su nombre, ahora veía carteles de Amin siendo quemados en las calles. Estatuas erigidas en su honor fueron derribadas. El palacio presidencial, donde tantos horrores habían sido cometidos, fue abandonado incluso por los guardias. El 11 de abril de 1979, menos de 6 meses después de iniciar su guerra victoriosa, Idi Amin huyó de Uganda como un perro con el rabo entre las piernas. Él escapó por poco de ser capturado, llevando solo algunas maletas y un puñado de seguidores leales. El hombre que se proclamaba inmortal, que afirmaba tener el apoyo de Dios, que prometiera gobernar Uganda para siempre, fue derrotado en meros meses por un error de cálculo devastador. Pero la verdadera ironía de la historia de Amin no terminó con su huida. Él consiguió asilo en Libia,
Después se mudó a Arabia Saudita, donde vivió cómodamente hasta su muerte el 16 de agosto de 2003. Mientras tanto, Uganda tardó décadas en recuperarse de los traumas que él había infligido. Las fosas comunes fueron abiertas, revelando horrores que conmocionaron incluso a investigadores experimentados. Huesos de niños mezclados con huesos de adultos. Evidencias de tortura que desafían la descripción. Familias enteras exterminadas por crímenes que existían solo en la mente enferma de un dictador. Uganda perdió una generación entera de intelectuales, empresarios, líderes comunitarios, personas que podrían haber construido un país próspero. Fueron asesinadas por paranoia y sadismo. El impacto económico duró décadas. El trauma psicológico persiste hasta hoy. Y el error que causó todo eso, la arrogancia pura y simple. Amin creyó en su propia propaganda. Él realmente pensó que era invencible, que podía hacer cualquier cosa sin consecuencias, que el miedo que inspiraba en Uganda se traduciría automáticamente en poder militar real. Él confundió terror doméstico con fuerza internacional. Más importante aún, él subestimó completamente la determinación de un líder como Julius Nyerere, que había decidido que algunos males son demasiado grandes para ser tolerados. Amin pensó que podía intimidar a Tanzania como había intimidado a Uganda. Él no podía estar más equivocado. La historia de Idi Amin es un sombrío recordatorio de cómo el poder absoluto puede transformar a un ser humano en algo monstruoso, pero también es una lección sobre cómo incluso los tiranos más brutales pueden ser derrotados. Cuando enfrentan resistencia organizada y determinada, Uganda hoy es un país completamente diferente. Aún enfrenta desafíos, como cualquier nación en desarrollo, pero nunca más vivió bajo el yugo de un dictador como Amin. La memoria de aquellos 8 años de horror sirve como un constante recordatorio de por qué la democracia y los derechos humanos no son luxos, son necesidades absolutas. Idi Amin murió de insuficiencia renal en un hospital saudita, rodeado no por súbditos aterrorizados o seguidores leales, sino por enfermeras pagadas y médicos que lo trataban como un paciente anciano más. El hombre que una vez aterrorizó a una nación entera, terminó sus días como una reliquia olvidada de una era que el mundo preferiría olvidar. Pero nosotros no debemos olvidar, porque las historias como esta nos recuerdan que la libertad no está garantizada, que la civilización es más frágil de lo que imaginamos y que personas comunes pueden tanto crear monstruos como destruirlos. Si llegaste hasta aquí, es porque entiendes la importancia de conocer esas historias que moldearon África y el mundo. Deja ese like si este relato te impresionó. Suscríbete al canal porque tenemos muchas más historias fascinantes y perturbadoras de la historia africana para contar. Y cuéntame en los comentarios cuál aspecto de la historia de Idi Amin más te impactó, su brutalidad, su arrogancia o la rapidez con que él fue derrotado. La historia de África está llena de personajes complejos, de héroes y villanos, de tragedias y triunfos que el mundo necesita conocer. Y nosotros estaremos aquí toda semana trayendo esas narrativas que son mucho más fascinantes que cualquier ficción.